Antes de iniciar, quiero anunciarles que estamos en el proceso de adecuación de la iglesia para poder retornar a los cultos en la iglesia. Hay una serie de requisitos y protocolos que tenemos que cumplir y yo les estaré avisando cuándo será la fecha que vamos a retornar a la iglesia. Hay noticias que van y vienen, pero tenemos que acogernos a los protocolos que manda el Ministerio de Salud. Entre esos, la iglesia tiene que establecer un comité de salud y registrarlo en el MINSA e increíblemente también en el Ministerio de Trabajo. Así que les pido sus oraciones y su paciencia, porque la fecha en que regresemos va a ser anunciada por su servidor. Ahora sí, hermanos, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en esta noche, un culto de oración, pero yo quiero ir con ustedes a las Escrituras, al libro de los Hechos, y vamos a andar en varios capítulos de los primeros libros de los Hechos, ya que la iglesia primitiva es nuestro ejemplo. Debemos caminar y hacer las cosas como nos enseñaron en la iglesia primitiva, y hay muchas cosas que no se están haciendo de la misma manera. Por lo tanto, es importante que nosotros recordemos las cosas que hay que hacer de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a cómo inició la iglesia primitiva allá desde Jerusalén. Inicialmente en el aposento alto habían 120 personas reunidos en armonía, orando, y vino allí el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Había unión, unidad y mismo sentir, pero solo eran 120 personas. Estaban en Jerusalén. Sin embargo, la iglesia fue creciendo rápidamente hasta que fueron multitudes. Y allí en Hechos capítulo 1, versículos 14 y 15, podemos ver lo que dice la palabra de Dios. Hechos 1, 14 y 15, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, como debemos estar nosotros ahora mismo, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número. Ahí está cuando ellos comenzaron, reunidos en el aposento alto. Y esta iglesia fue creciendo rápidamente a tal punto que eran multitudes y tuvieron que nombrar diáconos en la iglesia para que ayudaran a la distribución de los alimentos, mientras los apóstoles se dedicaban a la oración y la predicación de la palabra, que al final ese es el trabajo de todos los pastores, la oración y la predicación de la palabra. Esta elección dentro de un grupo de hermanos en la iglesia tenía algunos requisitos. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Entre ellos estaban Esteban y Felipe, que fueron usados, además de la distribución de alimentos. El Señor los utilizó grandemente también en la predicación de la palabra y el evangelismo. De manera que este es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar todos juntos como un cuerpo, cada uno haciendo lo que el Señor le ha pedido que haga de acuerdo a sus dones. Y para esto quiero invitarlos que vaya conmigo a Hechos capítulo 1 y vamos a leer el versículo 8, porque de ahí vamos a extraer algunas cosas
grandes enseñanzas para nosotros, para que hagamos el trabajo. Porque esta enseñanza de hoy se llama, debemos ser testigos, testigos de Jesucristo. Pero para eso debemos usar bien nuestros dones y organizarnos como iglesia. Hechos 1 y versículo 8, que nos lo sabemos de memoria. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo involucra valor, entrega, confianza, conocimiento y habilidad y autoridad. Los discípulos necesitaban todo esto para cumplir con su misión que le estaba dando el Señor Jesucristo, ser testigos. Y esa es la misma misión, mi hermano, que usted y yo tenemos, ser testigos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ellos, iban a recibir poder para poder ser testigos hasta lo último de la tierra. Nosotros, el día que creímos en Cristo Jesús como nuestro único y verdadero Salvador personal, recibimos el poder del Espíritu Santo de Dios para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el poder para que nosotros seamos testigos. Y así como la iglesia primitiva, una vez fueron llenos del Espíritu Santo y los resultados fueron extraordinarios, de tal manera que pronto fueron multitudes, porque la iglesia fue creciendo. Primero 120, luego 3,000, luego 5,000 y luego multitudes. Esa es la forma de que la iglesia crezca en número y espiritualmente. Nosotros a veces no entendemos que para ser testigos, para testificar de nuestro Señor Jesucristo, el poder viene de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero nosotros muchas veces invertimos el orden y queremos testificar por nuestro propio poder y autoridad. Y por eso es que muchos no se atreven a testificar porque dicen, no sé, no puedo o no tengo palabra. No somos nosotros, estimados hermanos. Los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo y tú y yo recibimos el poder del Espíritu Santo. Testificar, hermanos, no es mostrar lo que nosotros podemos hacer por Dios. Testificar es mostrar y decir lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso se llama testificar. Debemos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo instruyó, nos instruyó para que seamos testigos a todas las personas en todas las naciones. Y esto es lo que nosotros llamamos la gran comisión de que habla Mateo 28, 19 al 20. Vamos a leerlo para recordarlo. Mateo 28, 19 y 20. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está en nosotros para darnos ese poder y esa sabiduría para poder ser testigos. Los discípulos lo recibieron y nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, por lo cual ya Él nos dio la herramienta para que nosotros podamos cumplir la gran comisión, para que nosotros podamos ser esos testigos de que nos está hablando allí. Una vez los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, el Evangelio fue esparcido desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y hasta lo último a los gentiles en todas las partes de la tierra de aquel tiempo.
Pero el evangelio, hermano, que comenzó a esparcirse allá, luego de una gran persecución de que vamos a hablar ahora, no ha llegado hasta el final. Tenemos un trabajo. Si alguien en su familia, en el trabajo, en el colegio o universidad, usted sabe que no han oído de Cristo, asegúrese de hacer el trabajo y sea testigo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la palabra de Dios que ya habían crecido, pero ellos estaban allí en Jerusalén y los alrededores. Se vieron en la necesidad de nombrar diáconos para que ayudaran. Y esto es muy importante para nosotros, hermanos. Seas diácono o no, tenemos una responsabilidad de apoyar la obra del Señor y ser testigos de Jesucristo. Tenemos la responsabilidad de usar los dones que el Señor nos ha dado para que lo presentemos ante Dios y podamos servir a la obra de Dios. Aquí eran multitudes. Hechos 5, 14 al 16 nos habla de eso, no lo busque, que había multitudes y ya habían problemas, porque no podían atender todas las cosas administrativas y surgieron problemas allí con la distribución de los alimentos y la atención a las viudas. De manera que los apóstoles se reunieron y se decidió nombrar a 7 diáconos. Pero estos 7 diáconos, hermanos, aquí nos dice claramente la palabra de Dios, que tenían que tener unas condiciones muy especiales. Mire conmigo, Hechos 6. Hechos 6, lo leímos hace un momentito. Hechos 6, versículos del 1 al 7. 6 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios allí. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Número 1, de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y número 3, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Cuando las cosas se hacen bien, miren el resultado en el versículo 7. Dice aquí: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así es cuando se hacen las cosas bien. A medida que la iglesia crecía, también crecía la necesidad. Así también es en nuestros días. A medida que crecemos y queremos crecer en número, y todos los días oramos por eso, queremos crecer en número y queremos crecer espiritualmente. Pero a medida que se crece en número, también surgen las necesidades. Los apóstoles necesitaban que las cosas se organizaran administrativamente en la distribución de alimentos, porque ellos tenían que enfocar su atención a la predicación de la palabra de Dios.
En este pasaje apreciamos la importancia de que en la iglesia existan hombres dispuestos a asumir responsabilidades. Es necesario que los pastores se dediquen al trabajo que Dios le ha dado, a la oración y la predicación de la palabra de Dios. Hoy no es diferente a lo que ellos vivieron en su momento. A medida que la iglesia crece, crecen las necesidades. Y esta noche te pongo, por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento. Queremos regresar a la iglesia. Todos queremos regresar. Pero las autoridades han impuesto algunas situaciones y protocolos para poder regresar. Y entre esos protocolos hay que crear un comité de higiene y salud. Y va de acuerdo al número de los miembros de la iglesia. Porque lo han puesto igualito que las empresas. No han hecho una separación entre la iglesia y las empresas. La empresa que tiene más de 50 trabajadores tiene que crear un comité de salud e higiene compuesto por mínimo por 6 personas. De 50 para arriba deben ser mínimo 50 personas. De 50 para abajo puede ser 4, 3 o 2. Pero nosotros, gracias a Dios que hemos crecido, somos más de 50, necesitamos crear un comité de salud e higiene de 50 personas mínimas, entre las cuales debe haber una persona que pueda ser idónea para salud ocupacional. Tenemos que organizarnos, hermano. Eso que estamos leyendo aquí nos da la evidencia de que hoy también está la misma situación. Y tenemos que organizarnos, no nosotros, todas las iglesias, porque los pastores, su foco principal, como dice ahí, no es justo que dejemos la palabra de Dios para ocuparnos de la distribución de alimentos. El enfoque, el trabajo de los pastores es predicar la palabra de Dios y la oración. Por eso tenemos que organizarnos, hermanos, y tenemos que entender lo que las autoridades nos están pidiendo. Cada persona juega un papel importante en la vida de la iglesia. Si usted tiene dones que Dios los ha dado, úselos en los ministerios de la iglesia. Ofrezca el servicio al Señor. Esta tarde he estado contactando a algunos hermanos, porque hay que hacer el comité. Hay que registrarlo increíblemente en el Mitradel. Y luego pasa al Ministerio de Salud. Y luego tienen que venir a hacer una inspección para ver si estamos cumpliendo con las reglas para que entonces podamos volver a la iglesia. Hasta allí lo tenemos hoy. Así que si queremos volver a la iglesia pronto, tenemos que trabajar. Y qué bueno que lo que estamos viendo en la palabra de Dios hoy coincide con estas cosas. Allá los apóstoles, la iglesia había crecido y tenían que distribuir las funciones. Hoy también tenemos que hacerlo. Cada uno usando el don que Dios le ha dado. Mire Romanos 12 del 4 al 8. Romanos 12 del 4 al 8. Dice la palabra de Dios allí, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o si el de la enseñanza, el que exhorta con exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, hermanos, cada vez es más necesario que cada uno de nosotros use sus dones. Entonces estamos viendo en la iglesia personas que tengan dones para que puedan asumir algunas actividades que nos permitan estar todos juntos dentro de la iglesia. Pero aquí dice muy claro que estos 7 hombres tenían que tener unas condiciones. Por eso es importante, hermano, nuestra intimidad
y nuestra cercanía al Señor. Porque las condiciones son muy claras. Buen testimonio. Si vamos a formar parte de un comité, vamos a formar parte de un ministerio, número uno, tenemos que tener buen testimonio. Y yo agrego ahí, por otro pasaje de la Biblia, con los de adentro y con los de afuera. Ahí a Tito le decía, Pablo le decía a Tito, sé tu ejemplo. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Eso significa, hermano, que debemos dejar el control de nuestras vidas. El control de nuestras vidas debe estar en el poder del Espíritu Santo y no en la carne. Para que funcionemos bien en los ministerios, tenemos que poner el control de nuestras vidas en el Espíritu Santo de Dios. Y por último dice aquí, llenos de sabiduría. Y yo te pregunto, hermano, ¿de dónde viene la sabiduría que nosotros necesitamos? La sabiduría viene de lo alto. La sabiduría viene de la palabra de Dios. Entonces nosotros los que servimos en diferentes ministerios tenemos que adentrarnos a escudriñar las escrituras para tener sabiduría de lo alto y poder aplicar nuestros dones al servicio del Señor. En la iglesia se necesitan personas con estas cualidades. Porque el versículo 4 ahí, en el capítulo 6, dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la medida que usted, hermano, use sus dones para servir a la iglesia, va a permitir que el pastor pueda dedicarse por completo a su ministerio, la palabra de Dios y la oración. Nunca los pastores deben descuidar el ministerio de la palabra de Dios por otras preocupaciones administrativas. La iglesia debe cuidar que su pastor esté dedicado a la palabra de Dios y a las oraciones. Nunca, pero nunca debe esperar que el pastor haga todo. Nunca. La labor de la iglesia debe ser compartida entre todos los miembros de la iglesia. Pero debe ser compartida como debe ser, hermano. Y aquí siempre hay un litigio. No es lo que yo quiero hacer. Esa es la gran diferencia. Que cuando se le pide a alguien que cumpla con un ministerio, quiere hacer como bien le parece. Y para eso también hay que someterse a los liderazgos de la iglesia. Todos somos necesarios, pero hay que someterse a los liderazgos de la iglesia. Y permitir que los pastores se dediquen a la predicación de la palabra y a la oración. Ese ministerio de los pastores ocupa el 24 horas al día. El pastor debe estar constantemente orando y debe estar estudiando la palabra para poder compartirlo. Pero si los pastores se dedican a la parte administrativa y otras cosas, van a descuidar su oficio principal. Entonces, hermanos, debemos entender esto y, como miembros de la iglesia, participar en el buen manejo de todos los ministerios de la iglesia. Miren 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Y hermanos, no estoy diciendo ni imponiendo nada, yo estoy compartiendo con ustedes lo que dice la palabra de Dios. No estoy enfocándome ni dirigiéndome a ningún hermano en particular. Estamos compartiendo y siempre lo hago, compartir lo que dice la palabra de Dios para que nosotros podamos entender y razonar y ser mejores siervos. 1 Corintios 12:12 dice la palabra de Dios allí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, hermanos, claramente, miren el 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No como yo quiero, como Dios quiere. Usted solamente déjese usar como Dios quiere usarlo a usted. Qué bueno, hermano. Sería que nosotros entendiéramos bien esto y que las iglesias hoy en día, los pastores, cuenten con hombres
y mujeres que ayuden en la obra de Dios en diferentes actividades, mientras los pastores se dedican a su ministerio principal. Hay mucho que hacer, hermano. Cada vez las cosas se nos ponen más complejas. Cada vez, y esto es mundial, tenemos que hacer caso a las autoridades. Una iglesia bautista en Alemania tuvieron que tomar medidas porque abrieron y se contaminaron mucha gente y tuvieron que tomar medidas. Eso sería demostrar mal testimonio ante el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar todos juntos, hermanos, para hacer las cosas como dicen las autoridades, según lo que Dios nos mande. Hay que hacer mucho. Y tenemos que trabajar todos juntos. Pastor, con los hermanos, con unos, con otros, y cada quien con el don que Dios les ha dado. Por eso estuve esta tarde, hermanos, viendo algunos perfiles de algunos hermanos. Para un comité de salud e higiene es importante el conocimiento que Dios le ha dado a cada uno. Y en la iglesia contamos con personas que tienen conocimiento científico. Llámese farmacia, llámese enfermería y todo ese tipo de profesiones asociadas a la salud que nos pueden ayudar tremendamente. Yo solo espero que cada uno de los que cuenta con estos dones puede estar dispuesto a servir para que sigamos adelante. Puede estarme comunicando con algunos porque no estamos nombrando diáconos, pero tenemos que nombrar un comité y tenemos que salir adelante para que pronto podamos regresar a la iglesia. Ellos se organizaron tanto y nombraron estos diáconos que en poco tiempo el mensaje se infiltró en la ciudad entera, en todos los niveles sociales, dice aquí, y se multiplicaban, porque el versículo 7 dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, creyeron, porque los apóstoles se dedicaron a la predicación de la palabra, mientras los diáconos se dedicaban a la atención administrativa de la iglesia. Ese es un equipo que debe estar funcionando. Si no hay diáconos, pero sí con miembros de la iglesia que tengan las capacidades para apoyar la obra de Dios. Después de esto, dos de estos diáconos, podemos mencionar a Esteban y Felipe, fueron nombrados parte administrativa para servir las mesas, para atender a las viudas, pero dos de ellos, nosotros no se mencionan más, pero dos de ellos fueron grandemente utilizados, Esteban y Felipe. Así que el hecho de que usted sea nombrado miembro de un comité de salud no quiere decir que Dios lo pueda usar grandemente para otras cosas. Así trabaja Dios. Vamos a ver ahora, hermanos, porque el primero de estos fue Esteban. Y todos conocemos la historia de Esteban. No quiero profundizar mucho en esto, sino vamos a ver algunas características importantes de este evento que pasó allá con el primer mártir, Esteban. Este hombre, aparte de ser buen administrador, también estaba predicando la palabra de Dios. Dice aquí que estaba lleno del Espíritu Santo. Mire, Hechos 7, 11, 8 al 11. Hechos 7, perdón, ¿sí? Hechos 7, 11 al 8. Del 8 al 11, perdón. Hechos 7, no, es 6. Ajá, es 6. Hechos 6, del 8 al 11. Dice la palabra de Dios. Y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero nota el 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y de poder y la gracia. Hacía grandes prodigios y señales.
entre el pueblo. Pero eso le causó a Esteban ser perseguido. Disputaban con él, pero dice aquí que no podían con la sabiduría porque estaba lleno del Espíritu Santo. Le persiguieron, buscaron falsos testigos para que comprobaran que estaba blasfemando de la palabra de Dios, pero sabemos que no es así. Fue perseguido y fue arrestado. Pero Esteban estaba sirviendo directamente al Señor. Él les dijo un discurso donde abarcó toda la historia de Israel, desde Abraham hasta la muerte de Cristo. Pero dice allí que ellos se molestaban. Después del discurso se molestaron. Miren lo que dice el versículo 54 al 60 allí mismo. Ahora en el capítulo 7, versículo 54 al 60, miren lo que nos dice. Hechos 7, 54 al 60. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Note las características de este hombre, hermano. Ellos se enfurecieron y arremetieron contra Esteban. Lo arrestaron, pero no podían con la sabiduría de este hombre. Y fue nombrado como diácono para administrar. Mire cómo Dios usa a las personas, hermano. Usted puede ser nombrado en la iglesia, el hermano que limpia la iglesia, pero usted no sabe cómo Dios lo va a utilizar. Y no se sienta mal por el ministerio que Dios le ponga, porque Dios tiene un propósito detrás de todo. Dice aquí, versículo 59 al 60, mismo en Hechos 7. 59 al 60. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta el pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto es tremendo. Esteban fue mártir por estar predicando la palabra de Dios. Él cumplió su ministerio. Fue golpeado, fue apedreado, fue arrestado, fue echado de la ciudad. Pero Esteban siempre permaneció con la mirada puesta en el cielo. Y eso precisamente nos está enseñando lo que nosotros tenemos que hacer. No importa en qué posición usted esté en la iglesia. Haga lo que tenga que hacer en la iglesia con su mirada puesta en el cielo. Con su mirada puesta en el Señor. Dice que lo apedreaba, pero él invocaba al nombre del Señor y decía, Jesús, recibe mi espíritu. Y aún así, además de un hombre dedicado a Dios con los ojos puestos en el cielo, nos enseña una cosa también, antes de morir. Nos enseña lo que Cristo también nos enseñó cuando estaba colgado de la cruz. El versículo 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta el pecado, este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban nos enseñó a que tenemos que perdonar. Amén, hermano. Tenemos que perdonar. Aún estaba ya muriendo. Lo estaban apedreando. Y él no dijo ninguna palabra contra aquellos que lo estaban golpeando. Él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué gran enseñanza para nosotros de un hombre que fue nombrado como diácono para atender las mesas y atender a las viudas. Note, hermano, yo quiero exaltar en este momento que no importa el ministerio que tú lleves a la iglesia, no importa lo que el Señor te ponga a hacer en la iglesia, Él tiene un propósito. Él lo hizo con Esteban, lo puede hacer contigo. Echa adelante, hermano, apoya la obra del Señor
tenemos muchas cosas que hacer. De este grupo de diáconos también salió otro, Felipe. Y hay mucho que hablar también de Felipe y mucho más que hablar de Esteban. Pero vamos a concretar lo que estamos haciendo, tratando de hacer un resumen para compartir esto con ustedes. Ustedes pueden leer el capítulo finales del 6 y el capítulo 7 para ver más de Esteban, para ver su discurso. Y aquí Felipe, el Señor les había encomendado que llevaran el evangelio. Hechos 1:8, por eso leímos ese pasaje. A Jerusalén, a Judea, dice a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos permanecían en Jerusalén. Y tuvo que darse esta persecución hasta la muerte de Esteban. Fueron perseguidos. La orden de Jesús era que llevaran el evangelio a todas partes, hasta lo último de la tierra. Pero fue necesaria la persecución intensa, incluyendo la muerte de este mártir cristiano Esteban. Entonces ellos se esparcieron de Jerusalén a Judea, a Samaria, llevando el evangelio. Y ahí interviene entonces Felipe. Con la muerte de Esteban, que la iglesia fue dispersada, era necesario que el evangelio siguiera corriendo y fuera conocido en todas partes. La persecución en realidad no estorbó a la iglesia, sino que promovió el crecimiento de la iglesia. Gloria a Dios por eso, porque por eso estamos nosotros hoy aquí, como cristianos, como miembros de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio, que inició no ahora, sino allá, con la iglesia primitiva y con Cristo. Aquí Felipe entonces dice que ellos fueron esparcidos y cada uno de los creyentes que estaba allí llevó el evangelio a diferentes partes. Miren Hechos 8 del 4 al 12. Hechos 8 del 4 al 12. Y estamos recorriendo aquí parte de los primeros capítulos de Hechos, viendo cómo la iglesia fue creciendo, pero cómo fueron organizando las cosas, que es lo que tenemos que hacer nosotros también. Hechos 8 del 4 al 12. Voy a leer desde el 1 porque aquí hay un personaje que estaban entre el grupo de los que estaban matando a Esteban. Y yo creo que alguna influencia muy grande tuvo este escenario para que Pablo luego se convirtiera al Señor. Miren Hechos, le voy a leer desde el 1. Y Saulo consentía en su muerte. Noten, hermanos, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Yo quiero hacer un paréntesis en esto, hermano. A mí me encantan las epístolas de Pablo. Me encanta leer cómo fue él convertido al Señor. Pero miren quién era Pablo. Y si Pablo, siendo lo que era, fue usado grandemente por el Señor puede utilizar a cualquiera de nosotros para hacer grandes cosas en la obra de él. Pablo estaba aquí y consintió, dice aquí. En otro versículo dice que guardaba las ropas. Pero fue grandemente, posterior a esto, fue grandemente usado cuando iba camino a Damasco a perseguir cristianos y se tuvo encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos ser testigos de Cristo, hermanos. Porque alguna persona, no importa la condición que tenga en el mundo, puede tener un encuentro con Cristo. Si nosotros, como testigos de Cristo, llevamos el evangelio a otras personas. Aquí dice que ellos, los creyentes, llevaron el evangelio a otras ciudades. Y en el versículo 4 nos dice lo siguiente: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Noten, estaban en persecución, fueron esparcidos, pero iban anunciando el evangelio. Nosotros no tenemos persecución, hermano. Tenemos apenas unas situaciones que nos están limitando ir a regresar a la iglesia, pero que poco a poco el Señor nos da la oportunidad de regresar, pero tenemos que trabajar, tenemos que hacer las cosas
Como siempre les he dicho, orar, pero actuar. Dice aquí el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Noten que Felipe había sido otro de los diáconos que había sido elegidos para atender las mesas y para atender a las viudas. Pero también se dedicó a evangelismo, a predicar la palabra de Dios. Se dejó usar grandemente por Cristo. Eso también puede suceder con nosotros, mis hermanos. Dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, hermano. Note que los samaritanos siempre habían tenido problemas con los judíos, pero el evangelio no es solo para los judíos, el evangelio es para todo el mundo. Y aquí el Señor usó a Felipe para llevar el evangelio a Samaria. Felipe entonces se convirtió en testigo de Cristo, obedeciendo lo que dice Hechos 1:8, y me seréis testigos y llevaréis el evangelio a todas partes, Judea, Samaria. Y aquí Felipe está en Samaria ahora, predicando la palabra de Dios. Qué interesante. Lo que Cristo dijo antes de ascender a los cielos se está cumpliendo en este momento. El Señor Jesús había dicho que tenían que serle testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Ahora vemos que la palabra se había extendido hasta Samaria. Yo no sé, hermano, ¿dónde está tu Samaria? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que allá afuera tenemos a muchos samaritanos esperando que tú le lleves la palabra de Dios. El evangelio había llegado. Felipe fue bien recibido en Samaria. Y allí dice el versículo 8 que el evangelio trajo gran alegría. Habría gran gozo en aquella ciudad. Estaban escuchando el evangelio. Cuando el ser humano escucha el evangelio, porque nosotros le llevemos el evangelio y aceptan a Cristo como Salvador personal, hay gozo. Hay gozo en el cielo por un alma que se ha convertido, pero también hay gozo de parte de la persona porque sabe que ya no va a ir al infierno. Y eso es suficiente para que una persona en este mundo se goce con nuestro Señor Jesucristo. De manera, hermanos, que aquí nos está enseñando dos cosas. Esteban dio hasta su vida por la predicación de la palabra de Dios. Y nos enseñó que para predicar la palabra de Dios tenemos que tener los ojos puestos en el cielo, mirando a Cristo. Y nos enseñó que aunque nos hagan daño, nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios. Ahora Felipe nos está enseñando otra cosa. La orden de Cristo se cumple. Cristo dijo que llevaran el evangelio a Samaria también. Y ahora Felipe está llevando el evangelio a Samaria y hay gozo en esa tierra. Y muchos fueron convertidos. Muchos de esa ciudad fueron convertidos al evangelio porque aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Pero también nos encontramos, hermanos, y no puedo dejar esto por fuera, de cuando usted y yo estemos predicando la palabra de Dios, estemos siendo testigos de Cristo, testificando a otras personas, también se va a presentar el enemigo. Ojo con esto. Tenemos que estar preparados. Ya Cristo nos dio la herramienta, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, para fortalecernos, para darnos poder. Pero vamos a encontrarnos con los ataques del enemigo. Miren el versículo 9 al 11 allí, al 12, vamos a leer hasta el 12 y vamos a terminar allí. Dice la palabra de Dios: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún
grande. Y esto aquí, este versículo, hermano, me da la convicción, me reafirma que debemos llevar la sana doctrina, que debemos predicar el evangelio de Cristo, porque hay muchos falsos maestros predicando cosas que no son bíblicas. Aquí había uno que estaba enseñando hechicería, adivino, estaba engañando, dice la gente de Samaria, haciéndose pasar por uno grande. Y hoy en día, hermanos, hay muchos por allí haciéndose pasar por grandes, llevando mensajes que no son bíblicos. Por eso usted y yo tenemos que ser testigos de Cristo para llevar el verdadero evangelio de salvación. Este hombre alegaba tener un don que era acompañado de señales, atribuyéndose gran importancia. Estos hombres creían que Simón, el mago, era un dios. Lo oían atentamente, dice aquí, tanto grandes como chicos. Dice el versículo 9, dice el versículo 9 aquí, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente, noten, todos lo escuchaban atentamente. ¿Por qué, hermanos? Porque no había llegado la palabra de Dios hasta que llegó Felipe. Dice, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Noten cómo el mundo se engaña, hermanos. Por eso tenemos que ser testigos de Cristo. Noten cómo el mundo se engaña. Pensaban que era un Dios. Por ahí hay algunos diciendo que tienen el don de la sanación, pero no pueden sanarse ni ellos mismos. Si fuera así, entonces estuvieran con el don de la sanación allá en el hospital, atendiendo a todos los que están enfermos de coronavirus, pero ahora están escondidos. Cuidado, hermanos. Tenemos que seguir predicando el evangelio como debe ser, para que la gente no caiga en manos de estos falsos maestros. Dice el versículo 11, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Hermano, ¿no le duele en su corazón el hecho de que hay gente que ha sido engañada por mucho tiempo? Y que están creyendo en un hombre en vez de creer en Dios. Que están viendo el talento de un hombre por engaño en vez de creer en Cristo Jesús, que murió en la cruz para darnos la salvación. Es importante que salgamos a predicar la palabra de Dios. Porque note el versículo 12. Note el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le estaban creyendo a un mago y lo consideraban como un Dios porque no habían recibido la palabra de Cristo. Habían sido engañados, quién sabe por cuánto tiempo. Dice, hay mucho tiempo. Pero ahora llegó el evangelio por medio de Felipe. Y dice el versículo 12 que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Si alguien está predicando una falsa doctrina, hermano, si alguien está predicando lo que no es, no mire al hombre, mire la palabra de Dios, ponga sus ojos en Cristo, compruebe si está presentando de verdad la palabra de Dios como es. Mire a Dios, vuélvase a Él y no al hombre. Hay muchos engañadores también en nuestros tiempos, multitudes, hermanos. En la radio, en la televisión, en todos lados hay multitudes predicando falsas doctrinas. Doctrinas de salvación mal enfocadas, de prosperidad, de sanación. O el único interés es llevar mucha gente para recoger diezmos. Cuidado, hermano. Esto me lleva a mí a entender algo. Tenemos que poner la mirada en Cristo. Tenemos que fijar nuestra mirada en el cielo y salir a predicar el evangelio.
tenemos que ser testigos. Esperemos en Dios que pronto podamos salir a repartir tratados, a hablar de Cristo, para que ya no sigan dejándose engañar por falsos maestros. Es por eso que nosotros tenemos que seguir nuestro trabajo de predicar el Evangelio de Cristo, para que muchos crean y se conviertan al Señor. Mi exhortación en esta noche, hermano, sea testigo de Jesucristo y haga obra de evangelismo. Hoy en día sigue siendo nuestra tarea llevar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Sigamos haciendo el trabajo. Sigamos cumpliendo con la gran comisión y como iglesia usemos nuestros dones y ayudemos a compartir las cargas para que nuestra iglesia siga adelante, porque no es la iglesia de un hombre ni del pastor, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.